Sí, Sergio, vos preguntabas era el tema de los movimientos sociales, y Si una nueva constitución que ponga en nuevo sentido lo que es la tierra, la propiedad, ¿no? Y el tema de la herencia, también la acumulación a partir de la herencia. Y lo otro es si nuestros sistemas organizativos van generando estos nuevos valores y sentimientos también, como estemos organizados, ¿no? mirá, hay un ejemplo claro con el tema de la Constitución. La Constitución de Perón que hizo en el año 49 tenía claramente tipificado la función social de los bienes, ¿eh? Y en estos bienes incluye el tema de la tierra. Claramente fue uno de los tantos motivos por los cuales lo voltearon y que en cuanto asumió la Libertadora, tiró la miércoles la Constitución, y volvimos pasos atrás de algo que la verdad que estaba muy mal. En el 94, en la Constitución del 94, yo sé que se intentó ponerlo, porque de Nevares era uno de los constituyentes, y se fue cuando descubrió de que no se quería tocar el tema de la propiedad de la tierra. Tengamos en cuenta que Nevares había sido Neuquén en el sur, y en el sur están los grandes latifundios, ¿no? Digamos, como para que tengamos en cuenta los contextos. Entonces, yo creo que una reforma constitucional es necesaria, y no solo por este tema, no solo por este tema, esto es una opinión personalísima. Yo creo que también el tema judicial tiene que estar la Constitución, una reforma de la Constitución, y también tiene que haber una reforma en cuanto, o sea, eh, dijimos, del tema de la tierra, de los bienes, de las propiedades, de la parte financiera de cómo vive un Estado, ¿no? Y la parte judicial, claramente, pero para poder lograr lo que hablamos antes, que es el derecho del pobre a poder acceder a la justicia, que fue lo que ALAC con el acceso a la justicia estuvo haciendo, pero bueno, y mientras funcionaban los barrios había siempre, nosotros acá hemos tenido varios lugares donde había un centro de acceso a la justicia donde se trataban de resolver los temas. Después está el otro, que hay un viejo dicho que dice, el mamut no trota, y el Estado es un gran mamut, y lo judicial es un gran mamut, que cuesta mucho de que avance, y de paso, no puede ser que un juicio laboral dure 10 años, no puede ser que un juicio sucesorio, si más o menos está prolijo, dure 4 años, si tenés plata, pues si no tenés plata, te va a durar mucho más. Un juicio penal no puede ser que tengas a un pibe privado de su libertad, supuestamente, dejando de lado la presunción de inocencia, y porque como es un pibe pobre y como no tiene domicilio fijo, lo tenés preso porque se te va a fugar. No, digamos, en ese sentido me parece que la reforma es necesaria, y en muchos aspectos, muchos aspectos. Lo que pasa es que hay demasiados intereses creados, hay demasiado poder económico que está por detrás y que no le interesa ceder a nada. Y en esto, si tomo el tema de lo que decías de las organizaciones sociales, que me parece que son un esquema a no muy largo plazo en el cual tenemos que repensar la estructura societaria de nuestras comunidades. Obviamente, los movimientos sociales también tienen virtudes como defectos. Algunas cosas buenas y otras no tan buenas, y que cuesta poder romper algunas cuestiones personalísimas que no ayudan, que buscan el propio interés de algunos personajes, y no el bien común, ¿no? Yo creo que esta pandemia, esta cuarentena, esta cosa rara que hemos estado viviendo, ha hecho aflorar muchas de estas cuestiones, y sobre todo desde las bases, ¿no? Mucha gente que ha surgido para ser solidaria, mucha gente que presionó a sus cabezas para poder empezar a actuar y a trabajar. Lo de, vos fíjate lo que es el tema del poder, lo que pasó, y que tocamos el tema de Dolores Echeverry, que ella parte de su terreno lo donaba para hacer una tarea comunitaria, que es el proyecto Artigas. Yo lo único que veo de malo en eso es por qué se largaron a hacer algo que estaba flojo de papeles, ¿no? Más allá de que ella sea parte de eso, pero si conoce a sus hermanos, si sabe la historieta, ¿cómo no se buscó judicialmente asegurarse mínimamente algo?
¿entendés? Porque lo único que hizo fue, a menos que la intención haya sido demostrar públicamente lo que son sus hermanos y lo que es el poder judicial Entre Ríos, lo cual eso lo logró, pero ¿con qué repercusión? Porque la repercusión fue que perdieron los pobres, ¿no? Ganaron los ricos con una gran exposición y encima con una construcción de sentido por parte de los medios de una manera que fue aberrante. Ahora, claramente, el poder no solo reprime, sino que normaliza, ¿entendés? Porque el poder te normaliza cosas, entonces uno entra o no entra. El problema es que nosotros nos normalizamos dentro de ese poder y terminamos aceptando muchas cosas que no tienen que ser así. ¿Viste? Terminamos aceptando cosas que no tienen que ser. Y entonces el nivel de rebeldía de la normalidad queda ensombrecido porque te termina estigmatizando, ¿no? Digamos, la normalidad solo le importa a una parte porque es la parte que tiene sus propios intereses. Si no, miremos a Larreta lo que quiere hacer en Cava, o sea, su interés de abrir las escuelas. ¿Por qué? Porque es el titular de que el gobierno nacional nos sigue restringiendo cosas y yo ya estoy habilitando porque yo creo en la gente. ¿Entendés? Y cuando en realidad lo que hizo fue generar más problemas. Digo, no sé si más o menos responde lo tuyo, Sergio, pero esta controversia, movimientos sociales, un Estado neoliberal o Estado nacional y popular, es una instancia de recuperación y de trabajo. Estamos castigando a una gestión que hace 9 meses, 10 meses que asumió con una pandemia en el medio. Lo cual no significa tolerar muchas cosas que han dicho o hecho. Caso Vicentín, salir a publicar una cosa que después no terminó siendo. Estas cosas que vemos no tan buenas de lo de Guernica, pero también tenemos que entender que estamos en una situación compleja y que tenemos que no empezó a gobernar realmente el gobierno, ¿no? Yo en eso planteo eso. ¿Está? Jorge. Sí, Tito, dale. Ahora te escuchamos bien. Sí, no, yo quería decirte más o menos lo que veo yo en la calle, lo que pasa con la sociedad. Esto ya cuando Cristina presentó el libro, creo que antes de las elecciones, ya lo dijo ella en la introducción a la presentación del libro, cuando habló de que cuando ella se fue había 200.000 planes y cuando se fue Macri terminó con 600.000 planes. Porque vos cuando hablas con la gente, y yo por mi actividad profesional hablo con gente todo el día, el 98% de la gente te dice acá es lo que pasa que nadie quiere laburar, está lleno de planes, se alimentan vagos, pa. Es muy, muy, muy difícil, casi imposible encontrar a alguien de una clase baja, media o alta que te diga es impresionante lo que pasó con el Banco Nación y Vicentino, lo que se pagaban del EVA con el IC, o lo que se pagó para los fondos buitres, o para, no sé, para las 1000 cosas que se te puedan ocurrir. Ahora hay un juicio posiblemente de vialidad de $1.000 millones. El problema la gente lo focaliza en el tema de los planes y de que acá nadie quiere laburar. Y vos fijate que eso también lo toma muy bien Macri, que una de las últimas declaraciones que hace Macri es el peronismo, que fue el partido de los trabajadores, ahora se ha convertido en el partido de los que no trabajan, que es brillante, como idea es brillante. Entonces, porque eso es lo que pica hoy en una parte importantísima de la sociedad. Ya digo, yo no encuentro a nadie que me diga qué escándalo lo de Vicentín, 300 millones del Banco de la Nación con la empresa fundida, o lo que se pagó en interés la deuda, o la deuda, que venga un laburante y diga, qué increíble este tipo, firmó deuda por $100.000 millones y años. Nadie dice eso. Cuando vos hablas con él, no, es una barbaridad. Acá lo que pasa es que acá quiere elaborar, todos quieren los planes. Es una batalla cultural así como está, y yo no sé si es posible darlo cuenta, ¿no? Y ato las dos puntas. Lo que dijo Cristina, porque se ve que eso ya era un termómetro hace 7, 8 meses, antes de las elecciones fue, me acuerdo que inauguró con eso. A mí me dice que daba planes, me fui con 200.000, más con 600.000. Y ahora está muy bien Macri, que cierra este rollo con esa frase que es brillante, que seguramente no se la dije, no, la dijo él, dijo el peronismo es el Partido de los Trabajadores, hoy el peronismo es el Partido de los que no trabaja. Y la gente es lo que repite permanentemente. Es imposible que te haga otro planteo más allá de los planes.
Vos fijate una cosa, hablan Que vos escucharas más que la clase media o la clase alta. ellos hablan de gente, no de pueblo. Una digresión, ¿viste? Ellos hablan de gente, no de pueblo. Y por otro lado, es claro lo que podemos definir como la construcción de sentido. Todo el gobierno neoliberal se dedicó a construir de la mentira a la verdad. Todo lo que decía era mentira, y sin embargo lo transformaban en verdad, y eso replicaban los medios hegemónicos, claramente, y los pocos medios afines o contrarios o críticos a Macri, era escuchado por un sector muy chico, ¿entendés? Porque ¿cuántos tienen para ver C5N que sale por cable? Por ejemplo, ¿cuántos compran Página 12? Cuando venía la versión en papel, digo, sigue saliendo en versión papel, pero me refiero, Página 12 sí fue un diario de un sector mucho más comprometido con algunas cosas. Y además, me parece que el egoísmo, como dijimos hace un rato, ¿no? Me parece que hay una cuestión de no poder ver más allá de sus propias narices. Decir que la gente quiere vivir de los planes es una falacia. A ver, porque no hacen números reales. O sea, ¿cuántos son los planes? ¿Cuánto es el máximo que puede cobrar en un plan? ¿Y alguien puede vivir con eso? ¿Viste? Si con 5 lucas, 6 lucas, vos decís que podés vivir sin hacer nada, es porque no entendiste nada o porque no sabés cómo vive la gente. Y además esto, en muchas marchas, de las tantas que hubo en estos 4 años, yo me acuerdo de estar por Avenida Mayo, ahí, qué sé yo, y de repente un tipo que pasa y empieza a decirle, manga de vagos, vayan a trabajar, y toda esa cantingila. Y en un momento me parece, digo, bueno, ¿y vos qué les ofrecés? No, porque yo tengo una empresa, les ofrezco trabajo y no quieren venir a laburar. ¿Pero cuánto les pagás? El tema es, a ver, ¿vos qué querés? ¿Tener empleados a estos negros que no estén en la calle, pero pagarles un sueldo de esclavo, seguramente sin pagar impuestos, seguramente sin cargas sociales? Digo, para no decirle negro, porque también teníamos este esquema mental de usarlo negro como estigmatizante. Y sin embargo, cuando el tipo lo empezó a apretar por ese lado, no, pero son vagos, no quieren trabajar, ¿no? Hay un montón de estas cuestiones, como vos decías, de la batalla cultural, que hay que revertir y que es tan difícil, porque está tan enquistado. Vos fíjate, nuestra propia historia como continente, ¿no? Esclavizado, inserto culturalmente con otra cultura, la imposición de un esquema desde otro lugar, y encima con la espada y con la Biblia, ¿no? Lo cual es un problema. Por suerte la Iglesia en algún aspecto, o por lo menos un grupo, ha empezado a entender que la cosa no fue buena. En aquella época hubo, como Bartolomé de las Casas, tipos que denunciaron lo que estaba pasando y que no correspondía. Pero bueno, lo que pasa, igual que ahora, ¿cuántos son los que denuncian y cuántos son los que tienen ese poder de magnificar cualquier cosa con cualquier argumento desde cualquier lugar, y que haya un montón de gente que se lo crea y no haya forma de revertirlo, por lo menos de momento? Es una construcción que es muy difícil romper, que no es imposible, pero que llevará muchísimos años, y no sé si nuestros nietos lo van a ver, claramente. Un solo esquema, o simple del ejemplo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Un Zoom. Todo habla, hacemos un Zoom. No hablamos de un encuentro virtual, una charla virtual. Estamos hablando de Zoom. Y Zoom es una marca. Por ejemplo, hablamos de, no sé, delivery, no de reparto casa por casa. Take away, o sea, yo te envío, ¿no? Digamos, fíjate cómo es la inculturación que hay, y esto no es de la nada. Allá por los años 60, Nixon dijo, en un documento que ahora no me sale el nombre, pero ya me voy a acordar, él decía que Latinoamérica era un peligro para los intereses de los Estados Unidos, en especial la Iglesia Católica. ¿Entendés? Y entonces empezaron a hacer dos cuestiones.
para romper esta hegemonía que había en Latinoamérica y que permitía. Uno era el idioma. Fíjense, más o menos desde qué época empieza a ser más importantes ciertos nombres y a cambiar los usos cotidianos por nombres extranjeros. Y lo otro, la fe. Y ahí es donde empieza la invasión de estas iglesias electrónicas, altamente politizadas a favor de la derecha, donde sobre todo en Nicaragua, con los contras, en Venezuela, o incluso en la propia Colombia, que después terminó entrando en ese esquema, acá en Brasil, ahora lo vemos fuertemente con Bolsonaro, pero cómo han influido todos los sectores evangélicos no ecuménicos, para decirlo, porque hay una iglesia ecuménica, evangélica, que es ecuménica, que congrega o se comparte con otras religiones, y hay una iglesia que lo único que le interesa es detecto a un tipo de un barrio humilde y sencillo, me lo llevo a Estados Unidos, lo formo y lo traigo de vuelta con una ideología y con una estructura mental que ya le cambió el esquema. Le pongo mucha guita para que arme su propio templo y le empiezo a bajar línea. Entonces, digamos, fíjense que estas cuestiones inculturales del Plan Marshall, ahí me acordé, viene desde los años 60. A eso sumemos la doctrina de la seguridad nacional, sumemos el Plan Cóndor, sumemos por qué los golpes militares en Latinoamérica, sumemos el por qué cuando empezó un estadio de izquierdas en Latinoamérica con la época de oro, que podemos decir que estaba Correa, Chávez, Néstor, Mujica, ¿no? Digamos, toda esta lista de nombres que permitieron lograr una integración latinoamericana, buscaron cómo romperla de como sea, ¿no? Paraguay, empezaron con Paraguay, con el obispo, que ahora se me fue el nombre, perdón, tengo un problemita en la cabeza. Pero esto, fíjense, si uno puede mirar la historia de Latinoamérica, ustedes pueden ir viendo cómo la influencia de un sector, sobre todo de Estados Unidos, que solo le interesa tener sus propios intereses, y como se dice muchas veces, que seamos su patio trasero, ¿no? Entonces nosotros mismos nos dejamos inculturizar por eso, a partir de cosas cotidianas, ¿no? Bueno, no sé si responde. Sí, Ricky, bárbaro. Días logró armar esta comisión y yo fui convocado y me orgullo, y bueno, esperemos que podamos trabajar ahí. Estamos desde la Comisión del Patria a la Comisión del PJ Nacional, una serie de propuestas para poder trabajar, propuestas para que se interactúe y propuestas a nivel nacional para poder trabajar. De hecho, al poco tiempo que asumió Horacio Pitragala, lo fuimos a ver, yo lo fui a ver desde el Patria en condición de coordinador, para, bueno, no solo ponernos a disposición, sino también poder trabajar en conjunto las distintas áreas de trabajo. En cuanto al yo trabajo en el Patria más cristiano que Frente de Todos, lo cual no significa distinto. El albertismo, como se llaman, tienen sus propios lugares, y además tengan en cuenta que el Frente de Todos es una coalición de un montón de fuerzas. Y esta coalición está funcionando, a diferencia de otras que hubo en nuestra historia, como aquella vieja alianza. Hoy por hoy no se habla de proyectos políticos para las elecciones. Hoy por hoy, estamos a noviembre de un año de pandemia casi. No se habla porque hay otras cuestiones que están pesando, salvo algunos intereses particulares de algunos sujetos que tratan de buscar cómo acomodar su historia en esto. Pero en la práctica, a nivel electoral nacional, hay otras preocupaciones. Les puedo asegurar que en Casa de Gobierno hay un montón de otras cosas por resolver, hay un montón de cosas que no se han podido resolver por culpa de la pandemia, y en esto está la clave y el eje de la doctora Cristina Caamaño, que desde el AFI ha empezado a mostrar y a desmembrar un montón de operaciones que hizo el gobierno anterior, que son la clave y el eje para poder
hacia adelante poder construir una mejor fuerza de gobierno, ¿no? Porque una vez que vos podés romper y judicializar los aspectos legalmente, no como hizo Macri, que metió por la ventana presos, sino primero hacer las acusaciones correspondientes, con las pruebas correspondientes, ¿qué es lo que está saltando? Fíjense, si no, cómo estigmatiza el poder a, por ejemplo, el doctor, a los dos, a padre e hijo, Ramos Padilla, con las distintas causas. ¿Por qué? Porque van en contra del establishment, que es justamente lo que, fíjense, establishment. Yo mismo entro en ese esquema del lenguaje. A los sectores de poderes reales, que lo único le interesa es hacer su propio negocio. Y por eso Macri le fue funcional, y el gobierno de Macri le fue funcional, porque respondía a sus propios intereses, no le importaba el bien común, no le importaba a la gente, no le importaba nada. Le importaba hacer su negocio, y de eso es que se jugaron todo lo que se jugaron. Perdón. Me voy Yo te quería preguntar, Ricky, si se puede, ¿cómo evaluás vos lo de Bernie en el ministerio, digamos? Porque es un tipo leal, porque viene desde hace 30 años trabajando con los Kirchner, porque es eficiente, porque da respuesta a un sector importante de la sociedad e incluso de votantes del Frente de Todos, que seguramente debe ser uno de los ministros que tenga más rating a favor, y a su vez eso se contradice con que él tiene su propio proyecto político, como que aparece comiéndoselo el personaje, que aparece como el Rambo. ¿Cómo se compatibiliza? ¿Vos por qué pensás que Bernie está ahí donde está? Porque es un tipo, porque es un poco contradictorio, ¿no? A los ojos así de alguien de afuera. Yo te voy a decir lo que yo pienso. O sea, primero, algo ya dije hoy al principio en alguna otra pregunta del tema Bernie. A ver, cualquiera que quiera hacer su proyecto político es libre de hacerlo, eso no está, no tiene por qué ser cuestionado. El tema es desde dónde lo haces y con qué fin lo haces. Si vos te querés montar sobre la necesidad de otro para armar tu proyecto político, ahí estamos en un problema. Yo no sé si eso es así. Con Bernie yo no he podido hablar de este proyecto político. Sí estuve en comunicación con él vía WhatsApp, con el tema de Guernica, con el tema de Facundo. Estuvimos cruzando mensajes, porque yo tenía algunas dudas y bueno, él me contestaba. Yo sé, y esto sí es real, que es leal su jefa política y su referente política, Cristina. Lo ha dicho públicamente, no estoy inventando, ni estoy diciendo nada nuevo. Yo creo que también Axel confía desde ese lugar. Ahora, ¿por qué lo sostiene y lo mantiene? Habrá que preguntarle a él. Yo no tengo forma de resolver eso, ni me quiero meter en eso porque sería zanatear y la verdad que no me gusta hacer zaraza, ¿no? Digamos, hasta acá te puedo decir eso. Yo sé que, esto sí sé inicialmente, que la idea con Bernie era, porque como es del palo de la fuerza, podía controlar algunas cuestiones, o podía tener mejor trabajo. Lo que pasó con la rebelión de la policía, ahí no me quedó del todo claro que también funcionó, tampoco sé después cómo quedó, pero eso es lo que te puedo decir. Está bien. Muy bien. Bueno, compañeros, si alguien tiene alguna otra pregunta, ahí en el chat, Sí, sí. a ver qué me dicen. Sí, a mí me interesaba saber, volviendo específicamente a la toma de tierras, donde es muy amplio la toma de tierras, mientras ocurría lo de Entre Ríos, que fue para mí, coincido con el señor Carrizo, que fue una visualización que fue muy buena para todos, que se visualice los conflictos familiares y cómo tienen la tierra los terratenientes. También pasó totalmente desapercibida la toma de tierras de aborígenes en Salta y en Jujuy por parte de los grandes empresarios del agronegocio, y eso no salió. Y eso siempre ocurre desde hace muchos años. Pero ahora también lo que yo no entiendo y lo que está pasando en el sur, que es la toma de tierras estatales por gente que se dice mapuche, que no es mapuche, eso no lo entiendo bien, pero que tampoco entiendo qué pasa con las fuerzas que estábamos hablando de
de la policía o de la Gendarmería Nacional, porque ayer entraron en la iglesia del Lago Puelo, la incendiaron, golpearon al cura. Hay gente de ahí del Lago Puelo que quiso ayudar a su iglesia, que quiso ir a ayudar, y la policía, acordonando, no dejaba pasar a la gente y dejó ir a la gente agresora, sin tomarlos. O sea que algo que no entiendo todavía y que está pasando reiteradamente en esa parte del sur y también en la parte del sur de Chile. Pero bueno, también es toma de tierras y no lo entiendo. Mientras te contesto, estoy tratando de encontrar el comunicado del obispo de Bariloche sobre el tema de la quema de las iglesias y eso. Ah, eso es bueno. Medio bajo, Ricky. Ah, perdón. Sí, se escucha bajo. Está bien, está bien. Esperá. Lo que decía es que estaba tratando de buscar, mientras hablaba, el tema de un comunicado que hubo del obispado de Bariloche sobre el tema de la quema. Lo estoy buscando, no lo encuentro, pero básicamente lo que decía es que el problema es territorial, un tema histórico con respecto al tema de la tierra, y que el Estado es el que tiene que dar solución y el que tiene que resolver las circunstancias. O sea, claramente el obispo plantearles cómo resolver el tema al Estado. Y acá tenemos algunas cuestiones internas de cómo se enfrentan algunas cuestiones. El tema de los pueblos originarios, específicamente los mapuches en el sur de nuestro país y en el sur de Chile, es un tema histórico, no es de ahora, y sobre todo, vos fíjate, cuestionan o critican la tierra, pero cuando Roca hizo el genocidio en el sur y entregó la tierra a los que ahora son los grandes dueños, nadie cuestionó ni dijo nada, y la misma gente que cuestiona lo de Guernica o que cuestiona lo de Entre Ríos es la que avaló y avala todo ese genocidio en el sur de nuestra patria, ¿no? Digamos esto. Como en todo lado, y esto me consta porque en el sur también hay algunos curas del grupo nuestro que están trabajando codo a codo con los mapuches. Nosotros mismos tuvimos el año anterior en el sur con Sergio Maldonado y fuimos a ver a la familia de Nahuel. Y hay, como en todo lugar, hay grupos más radicalizados, menos dialoguistas, si querés, y que pretenden una situación que es compleja de darse. O sea, yo entiendo el lógico reclamo, eso lo entiendo. El problema es que hoy por hoy es dificilísimo que le saquen la tierra a alguien y se la devuelvan a los originarios. Por lo judicial, por un montón de otros factores, que no me gustan, pero es la realidad. Hace unos años atrás, en una reunión con Cristina, le tocamos el tema, y ella me decía, ya en mi gobierno vinieron muchas veces a reclamarme de que les devolviéramos las tierras a los distintos pueblos originarios de todo el país, y es un tema muy difícil de resolver, y que de hecho no lo pudimos resolver, no encontramos solución, no le encontramos la vuelta en aquel momento. Hoy por hoy, no sé qué va a hacer el Estado Nacional, no sé cómo podrá resolverlo, no tengo la solución, porque acá hay muchos factores intermedios que son gente que no vive ni siquiera acá, ¿no? O sea, los grandes dueños de esos terrenos son de afuera, son de Estados Unidos, son de Italia o son de Inglaterra. Entonces, hay un montón de otras cuestiones. Es un tema tan complejo que no tiene una única posibilidad de solución. En cuanto al rol de la Gendarmería y eso, bueno, eso depende del Estado Nacional. La Gendarmería es una fuerza nacional, pero que los haya dejado ir, hasta no me parece mal para mostrar otra cara de lo que pasaba antes. ¿Entendés? A ver, Macri, ¿por qué no matan a Santiago Maldonado? ¿Entendés? Santiago Maldonado muere porque la Gendarmería lo persiguió, lo obligó a meterse en el agua y todo lo que sabemos, y como mató y persiguió a otros, o como reprime o reprimió un montón de cosas. La policía fue, la Gendarmería fue,
ya habían hecho acto de vandalismo, como podríamos decir, y los dejaron que se fueran sin que hubieran mayores situaciones, porque además el obispado de, de Bariloche no presentó una demanda, por lo menos hasta el momento, o que yo sepa, que implique una acción judicial para encarcelar o meter presos a aquellos, o iniciar acciones legales a aquellos que hicieron estos actos de vandalismo. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque me parece que la idea clave es actuar a derecho y no por presunción. ¿Se entiende? Sí. Esto, digamos, nada tiene una sola... Claro, no, lo que veía es que el ataque a la iglesia no fue una toma de tierra, sino un efecto vandálico, o golpearon al párroco, Lo que pedí la policía, o sea, eso, yo puedo estar reclamando tierras, pero no voy a ir y golpear a la gente porque sí, y encima porque hay leyes donde, o sea, el territorio fue evolucionando y hay leyes, ahora también son mapuches, pero pueden ser argentinos, como un italiano que viene acá y las leyes son argentinas. Entonces no puede ir y romper una iglesia sin que la policía le diga, no, señor, usted está detenido. ¿Cómo es que la policía? Es porque esto me surgió a partir de que vos decías, bueno, la gente cuando toma la cárcel necesitaba pasar 3 rejas, ¿y cómo hicieron para pasar? O sea que ahí hay una convivencia de los guardiacárceles para que se produzca esto. O sea, ojo, yo estoy también de acuerdo de que hay un hacinamiento en las cárceles, en la población que delinque, hay mucha y no sabemos dónde ponerlo, pero la población que delinque siempre tiene que ser para mí menor que la población que no delinque y que también está hacinada. Entonces por ahí habría que hacer más casas y más barrios Guernica y no tantas cárceles. No estoy en contra de las cárceles, pero quiero decir de que nos muestran siempre algo y no es exactamente la realidad. Exactamente. Ahí en el chat subí el comunicado del Obispado de Bariloche, para que lo vayan leyendo. Incluso habla del respeto de los pueblos mapuches, o sea, acá también hubo ahí una mano extraña en algunas cosas. Pero bueno, ahí tiene el comunicado oficial y formal del Obispado de Bariloche. Sí, yo una cosa sobre esto de las cárceles y estos episodios de represión. Yo pienso que, igual ya tenemos escasamente un minuto, que cuando se llega a una situación, por ejemplo, de una cárcel tomada, amotinada, con 200, 300 internos en los techos, armados, con faca y lanza, y las fuerzas represivas del otro lado, es muy difícil que no haya un enfrentamiento grave. O sea, yo creo que la política, igual que en los desalojos de tierra, la política tiene que actuar antes. O sea, yo creo que la política tiene que ser ágil, creativa y agotar todos los tiempos antes de llegar a ese punto, porque cuando se llega a ese punto es como tener 2 ejércitos en una frontera armados hasta los dientes, es muy difícil evitar una guerra. Entonces, creo que la política, la gestión en los distintos gobiernos tiene que actuar mucho antes, ¿no? Yo quiero terminar porque ya hay escasamente un minuto, agradeciéndote, Ricky, a vos, tu tiempo, la disponibilidad que tuviste a hacer esta charla desde el primer momento, agradecerle a los invitados. La Barrial viene haciéndose una agrupación de vecinos de Bernal, que ya tiene unos cuantos años activando acá en lo local, en lo nacional. Y los últimos meses de pandemia hicimos durante 3 meses charlas de este tipo, así que los invitamos a seguir acompañándonos en esta experiencia. Y gracias a todos. Gracias, Ricky. Gracias a todos. Bueno. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, a disposición si puede servir y espero haber mínimamente cubierto las expectativas. Sí, por supuesto, Ricky. Muy bueno. Gracias. Ricky Carrizo, yo lo único que quería decir es que entré tarde, bueno, después hablamos, me gustó la charla y la forma de explicar.